Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. La computadora tiene su origen en dispositivos que permiten realizar cálculos de forma mecánica, como el ábaco y la pascalina. La primera computadora, aunque no lo creamos, fue el ábaco. En términos estrictos, la computadora es el dispositivo que nos ayuda a realizar cálculos. En una computadora se debe realizar un proceso de entrada de datos, procesamiento de los mismos y salida. Hoy en día las computadoras han avanzado tanto que podemos llegar a realizar grandes procesamientos de datos sin ningún tipo de problema. Por otra parte, de acuerdo a sus funciones, un programa puede ser catalogado como un software de sistema o un software de aplicación. En este ámbito tecnológico se puede hablar de multitud de programas que tienen como objetivo el que podamos realizar una tarea concreta de una manera sencilla. Este sería el caso de Word, que es un procesador de textos que nos ayuda a crear y diseñar multitud de documentos textuales, o PowerPoint, que nos sirve para desarrollar presentaciones visuales muy atractivas. En este sentido, hay que decir que un programa informático o software es un elemento imprescindible para el normal funcionamiento de una computadora. Puede ser tanto un programa ejecutable como su código fuente, que es escrito por los programadores. Programación. Es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. La programación puede ser aplicada para eventos sociales, a medios de comunicación y al mundo informático de las computadoras. En informática, la programación es el uso de lenguajes informáticos para imprimir en un sistema computacional funciones y procesos deseados. La programación de una computadora es la forma de indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Es una de las etapas para el desarrollo de un programa o software. La programación especifica la estructura y el comportamiento de un programa, verificando si está funcionando adecuadamente o no. La programación generalmente se encuentra en formato escrito y ordenado cronológicamente. Las expresiones aritméticas, también llamadas operadores aritméticos, se aplican sobre números, ya sean reales o enteros, y realizan aritméticas básicas, operaciones equivalentes a las operaciones. Como se pueden aplicar sobre diferentes tipos de datos, los lenguajes de programación tienen reglas detalladas que permiten determinar el tipo de datos del resultado. En términos generales se pueden resumir de la siguiente forma.
Hardware. Los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los dispositivos que realizan las tareas de entrada y salida, se conocen con el término hardware o sistema físico. El hardware de una computadora corresponde ya sea al monitor, al teclado, los chipsets, los circuitos, los botones integrados. En sí, el hardware corresponde a la parte tangible de la computadora. Software. El software es el conjunto de programas que indican a la computadora las tareas que debe realizar. El software de computadora es el producto que construyen los programadores profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. El software corresponde a la parte intangible de la computadora, ya sean los programas, archivos que éste ejecuta. Firmware. El firmware es el software de muy bajo nivel que ofrece una interfaz entre el hardware y el software de aplicación. Reside en ROM y comienza a ejecutarse tras el encendido o reset del sistema. El rango de funcionalidades que ofrece y el modo de acceso a ella varía según los requisitos de la aplicación. El firmware vendría siendo como el BIOS que conocemos, ya que, como ahí menciona, este inicia al ejecutarse el encendido. Hardware. El hardware se podría decir que es un término moderno y tecnológico que permite integrar los términos del software y hardware. Esto quiere decir une los dos términos de lo físico con los conocimientos. También es considerado como un conocimiento científico en estado organizativo que ha concebido como la metabolización, asimilación de los tres tipos o niveles tecnológicos de la organización. Se podría decir que el hardware es un modo de organizar los términos de software y hardware. Clasificación. La clasificación como concepto está vinculado con el verbo clasificar, que se refiere a la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. El término también se utiliza para nombrar al vínculo que se establece entre aquellos clasificados tras una prueba. Podríamos decir que la clasificación en informática es como un modo de, como su nombre indica, clasificar ya sea sistemas, conjuntos. eh, la tarea de clasificar podemos definirla como la actividad de agrupar los elementos de información de acuerdo a atributos o propiedades comunes entre ellos. Por tanto, definir un sistema de clasificación es elegir en base a qué atributos vamos a agrupar los contenidos y cómo vamos a organizar estos atributos. Algunos ejemplos de clasificación son los siguientes: alfabética, cronológica, geográfica, orientada a tareas, orientada a la audiencia y metafórica. La alfabética, en este sistema los elementos de información son organizados a través de la clasificación en orden alfabético de algún atributo, ya sea el nombre, título o formato. La clasificación cronológica. La clasificación por fecha puede ser muy útil, sobre todo para clasificar contenidos de constante actualización. Es el sistema de clasificación utilizado, por ejemplo, en la organización de los posts de las denominadas bitácoras o weblogs. La clasificación geográfica marca que los elementos a organizar se clasifican atendiendo a la zona geográfica a la que pertenecen. La selección de la zona geográfica se realiza comúnmente a través de un mapa donde cada región es una zona sensible que funciona como enlace a los contenidos pertenecientes a dicha región. La clasificación orientada a tareas
organiza en función de las posibles tareas que puede realizar el usuario a través del sitio web. Un ejemplo de clasificación orientada a tareas es la que utilizan muchas aplicaciones software: abrir, guardar, cerrar, imprimir, etc. La clasificación orientada a la audiencia: cuando un sitio web tiene una audiencia claramente definida con intereses y necesidades diferentes, resulta de gran utilidad clasificar los contenidos en secciones específicas y adaptadas a cada grupo o clase de usuarios. La clasificación metafórica es un tipo de clasificación cuyo objetivo es hacer familiar, comprensible e intuitivo aquello que es novedoso o desconocido para el usuario. El ejemplo más famoso de metáfora es el de la metáfora del escritorio, utilizada por los sistemas operativos para familiarizar el usuario con el uso de directorios, ficheros y aplicaciones. En el escritorio, las herramientas y contenidos se organizan en carpetas. Cuando un documento no es útil, lo tiramos a la papelera de reciclaje. El escritorio tiene incluso su propio ordenador, denominado mi PC. Incluso podemos decir que podemos clasificar sistemas operativos y múltiples cosas en la informática, pero estos que fueron mencionados son algunos de los más conocidos. ¿Qué es programación? Programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadoras, el primer paso es la necesidad de tener una solución. Sin un algoritmo no puede haber un programa. Los operadores relacionales. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión es considerada verdadera. En caso de lo contrario, será considerada falsa. Por ejemplo, la comparación 8 es mayor que 4 es verdadera. Se representa por el valor 1. En cambio, 8 es menor que 4 es falsa. Se representa por el valor 0. En la primera columna de la siguiente tabla se dan los símbolos de los operadores relacionales: menor que, mayor que, igual a, no igual a, menor que o igual a, mayor que o igual a. El nombre de los dichos operadores y a continuación su significado mediante un ejemplo. Los operadores lógicos nos proporcionan un resultado a partir de que se cumpla o no una cierta condición. Producen un resultado booleano y sus operandos son también valores lógicos y similares a ellos. Los numéricos son asimilados a cierto o falso según sea cero o distinto de cero. La combinación de dos o más operadores lógicos conforman una función lógica. Las funciones. Las funciones son bloques de código utilizados para dividir un programa en partes más pequeñas, cada una con una tarea determinada. La función recibe parámetros y regresa datos o valores. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, el código de la función y el resultado. Estructura de un algoritmo. El algoritmo está formado por una serie de secciones. La primera es el inicio o cabecera. En ella se le dará el nombre al código, se utilizará la palabra clave algoritmo seguido del identificativo. En la segunda es la definición de las constantes. Aquí se va a determinar las constantes que vamos a utilizar después. La tercera es definir el tipo de dato. En este apartado solo pondrás las definiciones de tipos que el lenguaje algorítmico. En la 4 es definir las variables. En este apartado se van a definir las variables que vamos a utilizar posteriormente. En la quinta es el cuerpo del algoritmo. En este espacio vamos a describir al algoritmo con las acciones que lleguen a resolver el problema planteado. Y la última, que es la sexta, es el fin del algoritmo. Ahora cerramos el código con una palabra. Esta palabra varía con el programa que estemos utilizando. En este caso es algoritmo. Tipos de representación de algoritmos. El primero es el pseudocódigo. Es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas.
En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. A diferencia de un diagrama de flujo, no es gráfico, sin embargo puede leerse y es de igual comprensible. Es la representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo y muestra los algoritmos de una manera clara y comprensible. Esta representación gráfica se da cuando varios símbolos que indican diferentes procesos en la computadora se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden en el que se deben ejecutar los procesos. Los elementos que se emplean para los diagramas son los siguientes: una elipse que representa el inicio y el final de un proceso, una línea de flujo que indica el orden de la ejecución, un romboide que representa la lectura de datos ya sea de entrada o de salida, un rectángulo que representa cualquier tipo de operación y, por último, un rombo que nos permite analizar una situación. Y este es un ejemplo de un diagrama de flujo. Diagrama de Nash-Schneiderman, también conocido como diagrama de Chapin, es como un diagrama de flujo en el que se omiten las flechas de unión y las cajas son continuas. Las acciones sucesivas se pueden escribir en cajas sucesivas y, como en los diagramas de flujo, se pueden escribir diferentes acciones en una caja. Algoritmo. Serie de pasos ordenados y precisos para resolver un problema. En la ciencia de la computación y la programación, los algoritmos son más importantes que el lenguaje de programación o las computadoras. Algunas de sus características son la precisión, o sea que debe tener instrucciones claras para que sea preciso. 2. El determinismo. Si se sigue más de una vez, siempre nos conduce al mismo resultado. Y 3. La finitud. Cuenta con un determinado número de pasos y un inicio y un fin. Palabras reservadas. Son utilizadas por los algoritmos o lenguajes de programación para representar instrucciones, órdenes, etc. También son conocidas como palabras clave y tienen un significado especial para el compilador de cualquier lenguaje de programación. Algunas de ellas son inicio, fin, mientras, si entonces, if, else, while, for, etc. Identificadores. Son nombres que se utilizan para identificar los objetos o elementos de un programa, como son las variables, las constantes, los operadores, las funciones, los procedimientos, etc. Algunas reglas para construir identificadores válidos son: 1. El primer carácter debe ser una letra o el guión bajo. 2. Los caracteres siguientes pueden ser letras, números o símbolos de subrayado bajo. 3. Las letras mayúsculas y las letras minúsculas se tratan como distintas. 4. No pueden ser iguales a ninguna palabra reservada. Y 5. Deben ser representativas. Algunos ejemplos de identificadores válidos son número, día, guión bajo, del, guión bajo, mes o z. Variables. Es un objeto a quien se le asigna un valor y cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo o ejecución del programa. Los nombres de las variables elegidas deben ser significativos y tener relación con el objeto que representan. Aquí algunos ejemplos de las variables: podrá ser edad y nosotros le daremos el valor de 25, o igual podrá ir cambiando su valor como nosotros quisiéramos. Constantes. Toma o recibe un valor que no cambia durante el desarrollo del algoritmo o la ejecución del programa. Una constante tendrá su valor inicial, que pondremos en el momento de declararla siempre. Se pueden dividir en 3 clases: constantes literales sin nombre, constantes declaradas con nombre o constantes de expresión. Las constantes sin nombre pues sería 25, -1, 00919, o con nombre sería el pi, 3.1416, etc. o la e. Instrucciones.
Especifican las operaciones o acciones que deben ser realizadas o ejecutadas. Son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales que cumplen determinadas reglas. Las instrucciones pueden ser clasificadas de la siguiente manera: instrucciones de inicio y fin, instrucciones de asignación, instrucciones de lectura, instrucciones de escritura e instrucciones de bifurcación. El primer ejemplo de un algoritmo donde utilicemos operaciones aritméticas es para sacar el área de un rectángulo. El primer paso es escribir el nombre del algoritmo. Yo lo nombré área de rectángulo. El segundo paso es definir las variables que vamos a utilizar. Yo las nombré base, altura y área. El tercer paso es escribir un texto para que ingrese en la base del rectángulo. El cuarto paso es leer esta variable que llamamos base para que el programa sepa que cuando ingresen ese número se va a tratar de la base. El quinto paso es agregar el texto para ingresar la altura del rectángulo y el sexto paso es leer esta variable. El séptimo paso es escribir la operación para obtener el área del rectángulo. El octavo paso es escribir el texto para que ahí nos aparezca el área que va a ser el resultado. Y el noveno paso es leer la variable área justo después de resultado para que ahí nos pueda aparecer el área que hizo la operación para obtener el resultado que es el área del rectángulo. Y así es como va a lucir el algoritmo ya al haberlo ejecutado. Y aquí está el diagrama de flujo y el diagrama de Nash del algoritmo que acabamos de hacer. El segundo ejemplo de algoritmo donde se utilicen operaciones aritméticas es calcular nuestro IMC. El primer paso es escribir el nombre de nuestro algoritmo. Yo lo nombré calcular IMC. El segundo paso es definir las variables que vayamos a utilizar. Vamos a utilizar el peso, la estatura y el IMC. El tercer paso va a ser escribir un texto para ingresar el peso. El cuarto paso vamos a leer la variable peso. En el quinto paso vamos a escribir otro texto para ingresar la estatura. Y el sexto paso es para leer la variable estatura. El séptimo paso es para escribir la operación aritmética para calcular nuestro IMC, que es peso entre altura al cuadrado. El octavo paso es escribir un texto que diga tu IMC es para que ahí aparezca nuestro IMC. Posteriormente, y el último paso que vamos a hacer es leer la variable IMC para que aparezca el resultado de nuestra operación después del texto que escribimos anteriormente. Y así es como se va a observar nuestro algoritmo después de haberlo ejecutado. Y este es su diagrama de flujo y su diagrama de Nash. Nuestro tercer y último ejemplo de un algoritmo donde se realicen operaciones aritméticas es cómo calcular el área de un triángulo. Como primer paso vamos a escribir el nombre de nuestro algoritmo y yo lo nombré área de triángulo. El segundo paso es definir las variables que vamos a utilizar, que son base, altura y el área. El tercer paso es escribir un texto para ingresar la base. El cuarto es para leer la variable base. El quinto paso es escribir otro texto para ingresar la altura y el sexto paso es leer esta variable. El séptimo paso es escribir la operación aritmética para calcular el área de un triángulo. El octavo paso es escribir un texto que diga el área es para que aparezca ahí el área según los datos que ingresamos antes. El último paso es leer la variable área para que aparezca el resultado de nuestra operación. Y así es como luce nuestro algoritmo después de haberlo ejecutado en el programa PCInt. Y aquí está su diagrama de flujo y su diagrama de Nash.
Primer ejercicio. Para hacer nuestro primer ejercicio, tuvimos que nombrar nuestro algoritmo, en este caso conociendo figuras. Para el paso número 2, se evalúa la expresión escrita, triángulo igual a 3 lados, y su resultado se guarda en la variable triángulo. Para el tercer paso, se muestra la pregunta en pantalla, cuántos lados tiene su figura, y se espera que el usuario responda. En mi caso escribí 4, y luego hay que presionar Enter. Para el paso número 4, el valor ingresado se guarda en lados y se evalúa según las condiciones, lados igual a 3. Como nuestro resultado fue falso, se sigue por la rama del sí no, y entonces se evalúa la expresión, es otra figura. Para el último paso, se muestra el resultado en pantalla, se sale de la estructura sí entonces y finaliza nuestro algoritmo. Y aquí podemos apreciar el diagrama de flujo. Para nuestro ejercicio número 2, nombramos el algoritmo conociendo tu etapa. Después definimos el tipo de variable como numérico real y se evalúa ingresa su edad. Después de esto se muestra la pregunta en pantalla y esperamos a que el usuario responda. Nuestra respuesta fue 21 y se almacena la respuesta en la variable edad. Para el número 4 se evalúa si cumple la condición y el resultado es verdadero y se sigue por la rama del entonces. Después se evalúa la expresión eres un adulto como verdadera y se muestra en la pantalla el resultado. Por último, se sale de la estructura sí entonces y finaliza nuestro algoritmo. Por aquí en el diagrama de flujo vemos que cuando ingresamos la variable en edad, si es menor a 18 nos va a salir el mensaje de eres un niño todavía, pero si tienes 18 más te va a aparecer como si eres un adulto. Para nuestro ejercicio número 3 nombramos nuestro algoritmo como pasando a la materia y definimos la variable como numérico real. Como segundo paso evaluamos la expresión ingrese su calificación y se muestra el resultado en pantalla. Para el tercer paso el usuario ingresa su respuesta, en este caso fue 8, y damos enter y el valor se guarda en la variable calificación. Después de esto se evalúa la condición para sí entonces calificación mayor o igual a 7. Como nuestro resultado fue verdadero, se sigue por la rama del entonces. Después se evalúa la expresión pasaste la materia y se muestra el resultado en pantalla. Por último se sale de la estructura sí entonces y finaliza el algoritmo. Aquí igual podemos ver que cuando escribimos la variable calificación, si nuestra variable fue menor a 7, pues nos mandará el mensaje de no pasaste la materia. Pero como nosotros pusimos una calificación de 8, que es mayor a 7, entonces nos sale el mensaje de pasaste la materia.